Muy bien, llegamos al último de los estudios bíblicos de este curso, Cómo enseñar acerca del don profético con la Biblia. El título de la lección número 10 ¿Es la inspiración un estado permanente en el profeta? En otras palabras, ¿el profeta estaba las 24 horas del día en un estado de revelación e inspiración? Evidentemente no. Y automáticamente nosotros respondemos o preguntamos, ¿el hecho de que un profeta no estaba las 24 horas bajo la inspiración significaba que dejaba de ser profeta? Algunas personas se han metido a la difícil tarea de tratar de definir qué sí y qué no del profeta fue inspirado. Es decir, algunas personas dan crédito a aquellas expresiones en las que el profeta dice, recibí del Señor, o el Señor me comunicó, o vi en visión, y a eso le dan importancia. Pero aquellas otras cosas que el profeta dijo, y que no precisamente vienen como resultado de una inspiración, de una visión, de un sueño, dicen esto, como no es inspirado, entonces lo desacredito. Es así que hoy cristianos en el mundo se han convertido en selectivos y tratan de definir qué sí y qué no de las Sagradas Escrituras responde a una visión o a una inspiración. Esta es una difícil tarea, de la que evidentemente no habrá un buen resultado. Nosotros los cristianos creemos, los adventistas del séptimo día, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y reconocemos que algunas cosas que aparecen en las Escrituras no necesariamente son el resultado de la inspiración. Es decir, no estaba el profeta en ese momento bajo una inspiración y sin embargo ese hecho quedó registrado en las Escrituras y todo ahora conforman la palabra de Dios. Hay 6 principios que vale la pena tomar en cuenta que pueden ayudarnos a responder a esta inquietud. Esta inquietud que genuinamente algunas personas tienen, pero cuyo trabajo realmente es peligroso, porque finalmente tratar de definir qué sí y qué no puede tender a minimizar la autoridad de las Escrituras. Es decir, a una parte de las Escrituras le dan valor y a otra parte no. Es como hoy cristianos dicen, el Antiguo Testamento, eso no tiene valor para mí. Ahora el Nuevo Testamento, ese sí tiene valor para mí. Bueno, justamente este es uno de los resultados cuando las personas se meten a esa difícil tarea de tratar de definir qué sí y qué no de un profeta fue inspirado. Por eso la lección se titula, ¿es la inspiración un estado permanente en un profeta? Y respondemos con los siguientes principios. El primero de ellos, los profetas eran humanos y comunes como cualquiera de nosotros. Ya dijimos que los profetas no eran ángeles venidos del cielo, eran personas como nosotros. Y por lo tanto, como dijo Santiago, hablando de Elías, eran sujetos a pasiones como las nuestras. Así que vamos a encontrar a profetas que se equivocaron, que dijeron cosas que no eran correctas, que hicieron cosas que no eran correctas. Tenemos a Abraham, tenemos a David, tenemos a otros profetas de Dios que cometieron algunos errores. El segundo principio que es importante tomar en cuenta es el hecho de que los profetas experimentaron las mismas necesidades que cualquiera de nosotros. Es decir, ellos se reían, se cansaban, tenían sueños, trabajaban, tenían hambre. Hablando de Jesús, el más grande de todos los profetas, la Biblia dice, por ejemplo, en Mateo 21:18, que tuvo hambre, ¿verdad? Y lo mismo sucedía con los profetas de Dios y lo mismo también con la mensajera del Señor. Los profetas tenían necesidades particulares como todos seres humanos tenemos. Otro principio a tomar en cuenta es que los profetas no estaban en un estado permanente de inspiración. Muchos de ellos dijeron cosas porque recibieron de parte de Dios un sueño, una visión. Pero también los profetas dijeron cosas o hicieron cosas que eran el resultado de su iniciativa personal. Hemos puesto en otra lección el caso de Abraham. Abraham, por ejemplo, cuando fue con Abimelec y mintió al decir que era su hermana, el Señor se apareció de noche a Abimelec y le dijo, devuélvele la mujer porque es profeta. Bueno, no estaba Abraham bajo la inspiración cuando dijo eso, pero no por eso dejó de ser profeta de Dios.
Un pastor, el día lunes, el día que dedica para su día libre, no deja de ser pastor, aunque sea un día en que no esté en actividad plena. Los profetas también no estaban en un estado permanente de inspiración. Por lo tanto, en ellos encontramos a veces cosas que dijeron o hicieron que no precisamente respondían a la inspiración de Dios. Y en ese sentido tenemos otro principio que va a ayudarnos a aclarar más. El cuarto principio: la inspiración no obra en las palabras del profeta, sino en el profeta mismo. Es decir, cuando Dios inspiraba a un profeta, no eran las palabras del profeta las inspiradas. Dios normalmente no dictó. Y aquí, mucha atención, hay cristianos que piensan que Dios lo que hacía era dictarle al profeta. Llamaba a un hombre y decirle: mira, toma, escribe lo que yo te voy a decir. Y que el profeta entonces levantaba el oído y entonces empezaba a escribir lo que Dios le dictaba. A eso normalmente se le llama la inspiración verbal. Pero nosotros no creemos en la inspiración verbal, nosotros creemos en la inspiración de pensamiento. Es decir, nosotros creemos que Dios inspiraba el pensamiento del profeta y le daba la libertad al profeta para que en sus palabras escribiera el mensaje de Dios. El mensaje era divino, pero las palabras eran humanas, eran del profeta. Y en ese sentido el profeta podía equivocarse en algunas cosas. Dios le dio libertad a los profetas, salvo aquellas cosas que el Señor consideró sumamente importantes, entonces corrigió, como lo hizo con Natán cuando dio un consejo equivocado. Pero cuando era un asunto menor, Dios dejaba que el profeta en sus palabras expresara el mensaje divino. Otro principio, el principio número 5. Dios ha permitido que los profetas nos hablen en su lenguaje imperfecto. Ya mencioné, el mensaje es divino, es perfecto, pero las palabras son humanas, imperfectas. Es interesante cómo aquí se une estos dos elementos, el divino y el humano, perfecto y el falible. Y Dios permitió eso. El mensaje es de Dios, las palabras son del profeta. Y así encontramos en la Biblia algunos ejemplos que para algunas personas les resulta sorpresivos y por lo tanto dicen: para mí la Biblia no es creíble. Uno de ellos es: fue 1 o 2 endemoniados los que fueron sanados por Jesús. Un evangelista dice que saliendo un endemoniado y otro dice que eran 2. Bueno, ¿por qué esta variedad? Bueno, Dios permitió que el profeta escribiera sus palabras. Y sin embargo, lo importante, realmente, con lo que nosotros debiéramos quedarnos es el poder de Jesús, aún sobre los demonios. No si era 1, si eran 2. Realmente este era un asunto menor. Pero aquí vemos un ejemplo claro de esa libertad que Dios le permitió al profeta. No era justamente la cantidad de endemoniados los que fueron sanados, sino el hecho de que el Señor Jesucristo tenía poder y puso el caso de los endemoniados porque era un caso extraordinario. El sexto principio: toda la Escritura es inspirada por Dios. En su conjunto, nosotros queremos que toda la Escritura, aun cuando hay pasajes en las Escrituras, ¿sí? Hay pasajes en las Escrituras donde se presentan hechos comunes que no responden a una revelación divina. Tenemos el caso del apóstol Pablo, donde dice: esto lo digo yo, no el Señor. ¿Se acuerdan? En Romanos capítulo 7, hablando del matrimonio y el hecho de haber quedado solo. Mejor, dice, les aconsejo quedarse como yo, como estoy. Pero esto lo digo yo, no lo dice el Señor. Bueno, esa expresión de él mismo fue honesto y dijo: miren, esto Dios no me lo reveló, yo lo estoy diciendo de mis palabras. Y sin embargo lo tenemos en las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras también encontramos que profetas hicieron referencia incluso a comentarios de personas que no formaban parte del pueblo de Dios. Y aquí están en las Sagradas Escrituras. Encontramos algunos actos incorrectos, no tan solo por parte del pueblo del Señor, sino aún de sus siervos los profetas. Y ha quedado registrado porque dice la Escritura que todo lo que está aquí es para nuestra enseñanza y nuestra edificación. Así que es importante que nosotros reflexionemos en cómo opera la inspiración. Cuando nosotros tenemos un concepto claro de cómo opera la inspiración, muchas de estas cosas se resuelven. No tenemos por qué asustarnos. Hay personas que lamentablemente han perdido su confianza en la Biblia cuando encuentran que un profeta, por ejemplo, aludió a lo que dijo otro,
pero no fue ese profeta al que refirió, sino que lo dijo otro. Bueno, hay errores de tipo mental. Y lo importante no fue en este caso quién lo dijo, sino lo que dijo, ¿verdad? Y como el caso también que ya mencioné acerca de si era uno o dos endemoniados. También, otro ejemplo, lo que refieren los evangelios a la inscripción que fue colocada en la parte de arriba de la cruz de Cristo. Ya ven que hay 4 diferentes versiones. Bueno, finalmente, lo importante fue el acontecimiento, la salvación obrada por Jesús en la cruz a favor de nosotros. Es así como nosotros entendemos. Y cuando la persona comprende cómo funciona la inspiración, que no es dictado, no son las palabras, sino el profeta en su pensamiento, y Dios le dio la libertad para expresar de la mejor manera, incluso investigando de fuentes externas, para presentar el mensaje divino. Eso es justamente el pensamiento de esta lección. La inspiración no es un estado permanente en el profeta, y sin embargo, nunca dejó de ser profeta de Dios. La palabra de Dios, toda es inspirada, aun cuando contiene algunas cosas que no precisamente vinieron como resultado de un sueño o de una visión. Bueno, estimados, hemos llegado al final de estos estudios. Esperamos que haya sido útil para ustedes y terminemos justamente haciendo esta resolución. Creo que los profetas fueron inspirados por Dios para hablar y escribir el mensaje que hoy tenemos en las Escrituras. Creo que aunque no estuvieron en un estado permanente de inspiración, pues eran tan humanos, con pasiones semejantes a las nuestras, las cuales fueron evidentes por sus momentos de debilidad, aún así, considero que todo lo que nos dejaron es útil para enseñar, para redarguir y corregir. Creo que es palabra profética segura, a la cual me comprometo a estar atento hasta la venida del Señor. Si es tu determinación, te invito a que pongas tu firma para demostrar tu compromiso en este sentido. Que Dios te bendiga y que el crecimiento en la comprensión del don profético haya sido benéfico para ti y para tu iglesia. El estudio adicional, un profeta moderno, correspondiente a la lección número 10, lleva por título ¿Todo lo que dijo Elena de White fue inspirado? Como lo vimos en el estudio bíblico, dijimos que hay personas que incursionan en la difícil tarea de tratar de definir qué sí y qué no de lo que dijo un profeta fue inspirado por Dios. Es decir, le dan crédito a aquello que viene como resultado de un sueño o de una visión, aquello que está precedido por un así me dijo el Señor. Pero aquello que no está precedido por una clara visión o un sueño, entonces lo desacreditan. Es así como cristianos hoy dicen, para mí el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento ya no. O esta porción del profeta que Dios le indicó tiene valor, pero esto que es un asunto común no. Y hoy hay cristianos que son selectivos en relación con la Biblia. Lo mismo pasa con algunos cristianos o miembros de la iglesia en relación a los escritos de la señora White. Algunos desconocen que el profeta decía cosas comunes. Ella misma nos dice en Mensajes Selectos, tomo 1, página 44, que hay ocasiones cuando tienen que escribirse asuntos, declararse cosas comunes, pensamientos comunes, deben ocupar la mente y deben escribirse cartas también. Ella escribió muchas cartas a sus familiares, a sus hijos, a sus nueras, a otros miembros de iglesia, en donde les contaba o les decía asuntos comunes de la vida, que no vinieron como resultado precisamente de un sueño o de una visión. Entonces algunas personas, decía, están tratando de determinar qué sí y qué no fue inspirado, pero esta es una tarea muy difícil. Algunos a lo mejor motivados muy sinceramente para tratar de ver lo que el Señor reveló, pero otros quizá motivados porque algo que dijo el profeta a lo mejor atenta contra lo que yo deseo. Esto es un asunto peligroso. Determinar qué sí y qué no puede ser tan peligroso como desacreditar tanto el mensaje bíblico como los escritos de la señora White. Así como sucedió con los profetas antiguos, que no estaban las 24 horas bajo la inspiración divina, y no por eso dejaron ser profetas,
Así también en el caso de ella. Hubo cosas comunes que decía y sin embargo era profeta. Y en su conjunto sus escritos son el mensaje que Dios ha querido darnos a nosotros. En 1909 ella refirió el caso de un hermano que estaba perdiendo su fe en los testimonios, en sus escritos, porque ella en una carta había declarado, hablando del sanatorio Paradise Valley, que tenía 49 habitaciones, dijo algo en relación con el hospital, cuando en realidad tenía 39, 38. Entonces este hermano estaba confundido, decía, ¿cómo es posible que ella, siendo una mensajera, una profeta del Señor, no sepa con exactitud cuántos cuartos tiene el sanatorio? Ella misma declaró que la información que ella tenía era esa, no la había recibido como resultado de una visión o de un sueño. El número de cuartos finalmente no era un asunto importante, sino el mensaje que ella tenía. Así que es importante que nosotros reconozcamos cómo funciona la inspiración y saber que el profeta no estaba a las 24 horas bajo la inspiración divina, pero no por eso dejó de ser profeta. De tal manera que no perdamos la confianza en los escritos inspirados. Ahora, esta sería una de las señales hacia el tiempo del fin. Ella dijo que hacia el tiempo del fin, Satanás trabajaría hábilmente de muchas maneras para hacer que la gente perdiera su confianza en los escritos inspirados. Lamentablemente hoy personas que han encontrado alguna declaración imprecisa están con esa incertidumbre de perder su confianza en los testimonios. Pero así como sucede en las Sagradas Escrituras, en las que hay declaraciones imprecisas, también la hay en sus escritos. Ella misma dijo que no pretendía ser infalible. De hecho, ella dijo en Mensajes Selectos, tomo 1, página 42, acerca de la infalibilidad, nunca pretendí tenerla. Solo Dios es infalible. Su palabra es verdad y en Él no hay cambio ni sombra de variación. Así que, estimados, un profeta, en el caso de ella, no estaba las 24 horas bajo inspiración, y sin embargo, y a pesar de que dijo cosas comunes que no vinieron como resultado de un sueño y de una visión, en su conjunto, el mensaje que ella nos dio y que encontramos en sus escritos es palabra del Señor, es inspiración divina. Creo que nosotros haremos bien en tomar con plena confianza sus escritos. El que quiere dudar siempre va a encontrar motivos para dudar, ella misma lo dijo, pero el que quiere creer, será suficiente para él creer que los profetas eran inspirados por Dios. Creo que nosotros también hoy debiéramos cerrar este estudio con la determinación de poner atención, de apropiarnos de todo el consejo de la palabra de Dios y creer lo que dice la Escritura. Segunda de Crónicas 20:20. Creed en Jehová y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Que Dios nos ayude para ser atentos al mensaje de los profetas y especialmente la profeta del Señor para este tiempo, la hermana Elena de White.